Ser podcast. Cuatro y cuatro, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Madre mía, la de mensajes. Es que te han confundido con una persona que es cierto que llevamos años dando pistas quizá falsas y contribuyendo a esa confusión, pero que te están confundiendo muchos con tu prima, aquella socorrista, es que no me acuerdo nunca de si de Alcobendas, socorrista de una piscina. No, San Sebastián de los Reyes. De San Sebastián de los Reyes, por eso es que como están Sanse juntos, Boulevard. no me acuerdo. De Alcobendas es P. Claro, de Alcobendas es P y tú eres, claro, por la proximidad es que siempre me confundo. Y como ha habido una noticia después, si tenemos tiempo, la comentamos en la segunda parte del programa. Como ha habido una noticia que hace referencia a tu prima aquella que se hizo tan famosa por el la he liado parda en la piscina, a la que tú de vez en cuando, a modo de cariño y como homenaje, imitas, la gente, muchos, han pensado que aquella chica se llamaba, porque tú eres Parda Chustas, ¿verdad? Parda Chustas, Parda sí, Chustas, que coincide con el la he liado parda, pero que tú, bueno, tienes alguna... Tampoco te llevas mucho, tampoco tienes mucha relación tú con tu prima, ¿no? O sea, No demasiada, no ¿no? tenéis mucha relación. No. Bueno, después en la segunda parte... Es que nos han confundido y nada más lejos de la realidad. Nada en la piscina, digo. Nada, Ya. más No, lejos. que la gente la ha liado parda. O sea, ha mezclado. Los oyentes de este programa... Ha mezclado, sí. Nosotros Ha hemos sido... contribuido, han mezclado una cosa con otra, pues, y ya está. Pero que ya digo, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, solo eso. Bueno, aparte de esta circunstancia en la que ya entraremos en la segunda hora del programa, hoy tenemos final de Detectives del mes de junio, sí, hoy ya viernes 3 de julio, pero las circunstancias han hecho que con este calendario del Mundial, pues ya dijimos que al final la próxima semana va a ser la de los playoffs y que va a desembocar en la gran final, en la finalísima, tal día como hoy, pero dentro de una semana, el último día de temporada regular, que sé que te gusta mucho cuando digo eso, para la temporada regular, tirando a buena. Así que vamos a proceder porque además tenemos mucha plancha. Hoy tenemos a 4 finalistas, de ahí como mínimo saldrá uno, pero en el caso de que hubiera empate, entonces no nos obligaría a recurrir a la repesca, en el caso de que haya empate entre como mínimo 3. Pero si solo sale uno, como parece que mandan los cánones desde que impusimos aquello de la pregunta penalti, todos aquellos que han jugado una final en los meses de esta temporada, desde septiembre hasta aquí, y me salen 29 finalistas que no tienen ya una plaza en el playoff. Digo 29 porque alguno había repetido como Vane de Madrid y por lo tanto esa plaza del 30 queda vacante, y incluyendo aquí los que no ganen hoy, entrarán en la repesca. Es decir, que tenemos que hacer también, además de solucionar el caso de hoy, tendríamos que hacer un sorteo de repesca. No se han perdido las opciones, la esperanza, para todos aquellos que aguardan a ver los mejores terceros, como los mejores terceros. Bueno, oye, si te parece, Parda, voy a saludar primero a los finalistas y después a ellos les digo la opción que tienen de quedarse con un Watson, un ayudante, así como hacemos cada final mensual. Javier de Guadalajara, que este aquí ha llegado, sustituye, en realidad es el único de los 4 finalistas de hoy que no era titular, sino que ha llegado también a la repesca, sustituyendo a Sier, que participó en su momento en la primera semana del pasado mes, yendo en ruta hacia Donosti, que ganó plaza en la semana del 1 al 5 de junio gracias a participar en el caso del piso sospechoso. Bueno, como repescado para la final, Javier de Guadalajara. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. O si amanece nos vamos. Buenos días. Buenas. Si amanece nos vamos. Oye, pues fíjate que además Javier de Guadalajara, que como tengo aquí el listado de... Tú tienes también un número, a lo mejor podrías conseguir otro hoy. Tienes como mínimo un número porque ya estuviste en alguna final, ¿no? De esta temporada. No llegas a los playoffs, pero
sí que tuviste la oportunidad de, cuando jugaste con aquella historia de un cuerpo flota en la piscina, por ejemplo, en la semana del 16 al 20 de febrero, estuviste participando con nosotros. Hay que ver. Laura ¿Cómo Martínez, pasa el tiempo? Laura Martínez, ya, dilo, es que dilo. por alusiones tenía que decirlo. La futura jubilada. Claro, me queda poco. El otro día miré la agencia tributaria y bueno. ¿Y qué? Pues como 30 y pico años. Ah, vale, que te queda poco para jubilarte. Sí, Eso sí, no es nada, eso es un soplo. Mira, ayer o antes de ayer decía Isaías Lafuente que llevaba 40 años aquí en la casa. Yo 38. Madre mía. Llegué 2 años más tarde que Isaías, me estuvo haciendo aquí un huequecillo. Bueno, oye, Javier, ¿cómo afrontas entonces ya un hombre como tú, curtido en estas lides, en 101 batallas de los detectives, cómo afrontas esta final? Es la última oportunidad, desde luego, para meterse en las finalísimas de los playoffs de la semana que viene, Javier. Pues con muchas ganas y con más nervios, yo creo, por eso, porque es la última. Bueno, los nervios... pero ganas de empezar. Yo creo que en cuanto conozcamos la historia, el enunciado, en cuanto ya hayas elegido compañero o compañera de viaje y empecemos ya uno se olvida de los nervios y se pone a la briega esta de la investigación. Javier, tienes opción de quedarte con la parda, con la ya saludada Laura Martínez y con los debutantes. Alex Benito. Alex, muy buenas. Buenos días. Bueno, debutante, ya lo hemos oído debutante algún día. Debutante en los detectives. Bueno, ya llevo aquí. Si yo llevo 38 años, él al día, 2 días después, o sea, ya entró aquí en la radio. Y a una nueva compañera que se ha incorporado esta semana, a la que todavía nos hemos presentado aquí en directo, que es Cristina Zamorano. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y debutante. Debutante del todo. O sea, es la primera vez que abre la boca delante del micrófono este amarillo de la cadena SER. Creo, ¿no? Sí, la primera vez, al menos aquí en este estudio. Bueno, y son nuestros compañeros a los que puedes recurrir tú, Javier, como Watson. ¿Con quién te quedas? Pues yo, por ser leal a mis principios, con Laura. Con Laura. Fiel a tus principios, Javier, ¿cómo ha sonado eso? Vale. Pero eso quiere decir que la otra vez que ya estuviste... Eso iba a preguntar. Bueno, y si no nos gusta, seguro que tiene otros. Eso es. A ver, el año pasado estuve también en los playoffs, pero para clasificarme fue a quien estuve, o sea, quien tuve como Watson. Vale. Y me ayudó muchísimo. Y luego este año... Ha significado mucho en tu vida, ¿verdad? Sí, ha sido muy importante en su vida. Oye, ¿y este año con quién estuviste entonces? ¿En la final en la que decíamos en febrero? Este año estuve con la parda. Con la parda, vale. En febrero, cuando fue en febrero... Y no ganamos, y claro, y bueno, por eso dice, vamos a cambiar, a ver. Y no ganamos, la verdad, por no hacerle caso. Amigo. Entonces ahora, claro, tenías ahí como... Te daba como la apuro. Tenías apuro ahora de decir, oye, Parda, a ver si otra vez igual te lo guardas. ¿Tú te acordabas de eso, Parda? ¿Que no te hizo caso Javier o no? Es que no me acuerdo ni de la historia, es que por son eso muchas. digo, son muchísimas. Yo sí me acuerdo, sí. Bueno, a ver, primera pareja ya formada por Javier de Guadalajara y por Laura. Había apuntado aquí la Parda, no, Laura Martínez. La segunda, Juan de Vigo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué hay? Buenos días, hombre. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Para ti sí que es tu primera final. Creo que por los datos que tengo aquí, al menos esta temporada, sí, ¿no? ¿O has estado ya aquí? Esta temporada sí. Hace ya un par de años estuve en otra. Vale. Bueno, aquí, desde luego, los que han llegado a la finalísima, ya no te digo, con los que nos vamos a encontrar la próxima semana. Ya veo por aquí que tenéis algunas horas de vuelo, algunos tiros dados, nunca mejor dicho, en esto de los detectives. La lucha es dura, sí, es dura. Sí. Bueno, Juan de Vigo se llevó un número en la semana del 8 al 12 de junio. Había participado en el caso del espía telépata. Y, Juan, ¿con quién te quedas? A Laura ya la han escogido. Tienes la posibilidad de quedarte con alguno de nuestros debutantes. Ya sabes, la suerte del principiante, tal. Sí. Alex o Cristina. Alex y Cristina, mira. O por la parda. Puedes decantarte por la parda. ¿Con quién te quedas? Yo me voy a quedar con la parda. Con la parda, vale. Bien, Juan, bien. Sí. Muy bien. Sí. ¿Recuerdas a quién habías tenido, hace un par de temporadas, recuerdas a quién habías tenido ahí como lazarillo?
a Luismi. A Luismi. Bueno. Vale. A Luismi a lo mejor... A lo mejor Igual hay que llamarlo, ¿eh? A lo mejor hay que llamarlo, a lo mejor hay que recuperarlo para alguno de los playoffs. Sí. O para la final definitiva que tendremos a 4, el ganador del lunes, el ganador del martes, miércoles, jueves, los 4 se enfrentarán ya por el título, que no es solo honorífico, que tiene premio, ya sabéis, de fin de semana largo de 3 días, 2 noches, en un establecimiento hotelero de Navarra, donde allí durante ese fin de semana, además de tener para él y para su acompañante pensión completa y con todo lujo de detalles por parte de ese establecimiento, también tienen la oportunidad de jugar, de hacer un detectives, pero con actores, un Cluedo con actores. Bueno, es un reto ilusionante. Claro, por eso, venga, pues mucha suerte para la segunda pareja, Juan y Parda. La tercera estará formada por David de Madrid. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Roberto y compañía. Buenas, Se Amanece Nos Vamos. Ganó plaza en la semana del 22 al 26 de junio por el caso Asesinato Tórrido. Es un sorteo que se hizo... Soy más novato, yo. Es el más novato en estas lindes que el resto de compañeros. Bueno, oye, David, es la primera final, por lo tanto, más novato, pero en días así de normal, de días cotidianos de los detectives, ¿cuántas veces has participado aquí en directo? Pues yo creo que 2 veces. Dos veces, mira, a lo mejor alguna vez hemos recurrido también. Hace tiempo, llevo escuchando mucho tiempo, pero en realidad participar un par de veces nada más, por eso me siento el suplente de Bueno, mira, oye, a lo mejor contigo habíamos recurrido a eso que hemos dicho hace un momento de la suerte del principiante, así, y tienes a los dos principiantes para escoger, ¿Alex o Cristina? ¿Con quién te quedas? Pero fíjate en nuestras capacidades. A ver, ¿con quién te queda, David? ¿Con Alex o con Cristina? Con Cristina. Con Cristina. Muy bien, ya te había apuntado yo. ¿Ah, sí? Vale. Pues David de Madrid y Cristina, muchísima suerte. Y la segunda, la cuarta y última pareja será la formada por Victoria de Sevilla. Yo creo que me da mi intuyo. Se va a quedar con Alex. Creo que sí. Por lo que sea. Victoria de Sevilla, que también veo aquí que tiene ya un número por si hay que recurrir a la repesca, porque había jugado durante la semana. Me parece que los primeros, no sé si en enero o en febrero también había estado jugando una final. Victoria, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Buenas noches, si amanece nos vamos. Buenas noches. O sea, ¿tú te sientes ya con la experiencia, con la solidez esta que echaba de menos David, que os ve en el resto o no? Esto es como, siempre es como la primera vez, Victoria. Esto siempre es como la primera vez. Claro, porque... Como yo no tengo la suerte de Chuchi que tuvo ayer o antes de ayer, sí. O no. Bueno, Chuchi, imagínate que no la había tenido en años y años y años que lleva participando. O sea, que a lo mejor hoy es tu gran noche, hoy es tu gran madrugada, yo Victoria. Voy a por el premio, Venga, vamos a por él. Alex, vamos a por el premio. Venga, Alex. Bueno, sabéis perfectamente todos, incluso David, que es el de los finalistas, el que se considera, iba a decir más novato con menos experiencia, sabéis perfectamente cómo funciona y supongo que empiezan a disolverse ya un poquito los nervios cuando se conoce el enunciado con el que vamos a jugar. ¿Y qué dice así? Parda, ¿quieres un título para la historia? Fundamental. 2 cosas sobre la mesa. 2 cosas sobre la mesa porque... No engaña, ¿eh? No, porque son las cosas que tiene... Damián en su mesa tiene 2 cosas. Una de ellas, un periódico donde en la página de sucesos se cuenta la noticia que Damián está leyendo y que le está provocando un auténtico escalofrío. La noticia habla de que se ha encontrado el cadáver de una joven en un parque público medio tapado por la hojarasca y que la policía está investigando a su novia como la principal sospechosa. ¿Vale? Deja el periódico y coge el otro objeto que tiene en la mesa, que es, sin Damián saberlo, la principal prueba de aquel crimen. Y hasta aquí puedo leer. 2 objetos en la mesa, Damián tiene los 2. Primero está leyendo el periódico, página de sucesos, crimen, se ha encontrado el cadáver de un joven en un parque público, medio tapado por la hojarasca, pero la típica imagen de quien va haciendo footing a primera hora de la mañana y que ve unas zapatillas deportivas o unos zapatos o lo que sea, ¿qué pasa? Tal, llama a la policía, bueno, acordonan la zona, etcétera, han encontrado ahí el cadáver de alguien que ha sido asesinado. Además, se investiga el crimen, la novia es la principal sospechosa, Damián deja el periódico,
Y el otro objeto que tiene en la mesa es el que, sin él saberlo, sin tener ni la más remota idea en este momento, es la principal prueba de aquel crimen. La principal prueba quiere decir que es a lo mejor la que puede incriminar, si es la novia y se confirma, pues a la novia o a quien sea que lo haya cometido. Venga, primera pregunta. Empezamos paso a paso. Javier y Laura, sois los primeros en disparar. Javier, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues... Aparte de 2 cosas sobre la mesa. Cuatro reyes. Y la idea clara, que como si tuviéramos que ir a los puntos, porque imaginad que no desempatamos esto ni a los penaltis, siempre se va puntuando y el jurado tiene en consideración muchísimo la capacidad proactiva del finalista, es decir, que no descanse, no del Watson, no que descanse todo sobre los hombros, sobre la espalda del ayudante, que está aquí para orientaros y tal, pero tenéis que tener vosotros iniciativa. Venga, Javier, Laura. ¿Qué has pensado en preguntar? A ver, si el otro objeto que hay encima de la mesa es una de las principales pruebas para incriminar a quien sea, podríamos preguntar si es, por ejemplo, o sea, si lo que hay encima de la mesa es propiedad de la novia, de la que se sospecha, ¿no? Una duda que a mí me surge del enunciado, Roberto, ¿la novia sospechosa es la novia del cadáver o la novia de Damián? Esto es una pregunta. Es una pregunta que cuenta. Vale. A ver, si queréis leo. Se ha encontrado el cadáver de un joven en un parque público medio tapado por la hojarasca. Su novia es la principal sospechosa. Yo, por proximidad en el texto, entendería, no te lo voy a contar como pregunta. Vale. Por la proximidad en el texto, Damián está al principio de la historia de Damián, coge tal, y después por proximidad dice su novia, no la novia de Damián. Yo diría que del cadáver, ¿eh? No lo preguntéis ese, va, del cadáver. Entonces, Javier, ¿tú por dónde ibas? Pues por preguntar si el otro objeto es propiedad de la novia. Venga. De la novia del cadáver. Pues preguntemos. Pues esa es la pregunta. El objeto del que estamos intentando averiguar es propiedad de la novia. Joder. Yo puedo ser aquí perverso, pero que no te puedes ni imaginar lo perverso que puedo ser con la pregunta, es decir, respondiendo a esta pregunta. Pero Hombre, porque me gustaría, porque el domingo, lunes, ya tenemos que empezar con los playoffs. Sí. Y estaría bien que esta historia se descubriera hoy. Solo por eso voy a decir que sí. Para facilitarlo un poquito, para facilitar el camino, voy a decir que sí, y es una muy buena pregunta para empezar, porque desbroza bastante el terreno. Juan, Parda, vuestro turno, primera pregunta. Bueno, vamos a ver. Damián es conocido, amigo, o sea, de la pareja. ¿Quieres preguntar si tiene alguna relación con el fallecido o con la pareja? Con la pareja. ¿Es eso? Eso, ¿no? Eso es lo que preguntamos. Sí. Vale. Juan va unilateralmente, se ha tomado en serio eso de que puntúa mucho proactividad y está muy bien. La respuesta a tu pregunta, Juan, es que no tiene ninguna relación con la pareja. Sin embargo, he dicho que sí, que el objeto, a la pregunta de Javier, la primera, si ese otro objeto que tiene en la mesa, además del periódico, si es de, por ejemplo, la novia, he dicho que sí. David, sí. Cristina, vamos allá. Pregunta, David. ¿Puede ser que el segundo objeto fuera alguna carta? ¿Que el segundo objeto fuera? ¿Una carta? Una carta. Es que al principio me había parecido, me había entendido carta. Disculpa. No, pero no, es problema tuyo, es problema del teléfono. Disculpa. Si es una carta. No es una carta. No es una carta. Bueno, pues Victoria. Vale. Victoria que va a por todas, ¿eh? David, una pregunta por turno. Sí. Una pregunta por turno, ¿no? Perdona, disculpa. Vale, nada, por eso. Vamos recordando entonces ahora. Después habrá un momento en el que en el carrusel, el turno loco, allá es cuando decís David, Javier, Juan, Laura. Y entonces voy dando turnos así. Es que me encanta decirlo, Parda, voy a decirlo. Random, ¿no? ¿Sabes? Sí. Por así decirlo, en plan... sí, lead. Bueno, pues Victoria y Alex, vuestro turno, y así completamos la primera ronda. ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver. ¿Se te ocurre algo? Se me ocurre preguntar si es una brecarta.
Si es un abrecartas, he dicho que una carta no y un abrecartas tampoco. Hombre, así que está hecha la pregunta y dada la respuesta. Recurrirán a vosotros como Watson en el caso de que, y los veo muy firmes, muy seguros, saben marcar el camino, tienen clarísimo qué es lo que quieren preguntar, siempre os tienen a vosotros aquí como apoyo. Hombre, son la última final de la temporada, están luchando por su plaza en la final. Sí, la última oportunidad. Además, bueno, la penúltima porque después está la repesca. Bueno, a lo mejor la última, porque si juegan muy bien los 4 y se clasifican los 4, no hace falta recurrir a los mejores terceros, a la repesca. Javier y Laura, que me está intentando despistar para ver si me doy alguna pista. Venga, Javier, Laura, os toca. ¿Qué tienes por ahí? A ver, preguntamos si el objeto es el arma del crimen. El objeto venga, preguntamos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Te parece? Bueno, pues esa es la pregunta. Vale. ¿El objeto este es el arma del crimen? El objeto este no es el arma del crimen. El objeto este, que sabemos hay 2 objetos en la mesa, uno el periódico donde lee la noticia, otro que sí que podría ser, es viable, podría haber sido yo algo más perverso, pero sí que es viable que sea propiedad de la novia, pero sin embargo Damián no conoce a la pareja, no conoce a la novia, no tiene ninguna relación, no es una carta lo que tiene, no es el objeto del crimen, es decir, el objeto con el que se ha cometido el crimen, no. Juan y Parda. Parda. Juan. ¿Me escuchas? No. Encantados, venga. No. Avancemos. Estaba pensando si Damián es vendedor de algo de lo que pudieran ser compradores de la pareja. Vale, no consultas tampoco con la Parda a ver si a lo mejor por, yo qué sé, la experiencia que tiene, si le parece, si le suena bien, mal, regular. No, por eso le decía. No, es buena pregunta. Es buena pregunta. Igual se podría abrir un poco más. Sí, dime. ¿Cómo la abrirías tú, la Parda? Parda, ¿cómo abrirías tú la pregunta más? Ya sabes que el que mucho abarca poco aprieta también, Sí. Vale, entonces... Bueno, es que claro, vendedor lo estamos limitando mucho. A lo mejor puede haber tenido alguna relación... A ver, ¿cómo hacemos la pregunta? Juan, lo tienes que decidir tú. Pregunta tú, Juan. Lo tienes que decir quieras. tú, Juan. ¿Cómo hacemos la pregunta? Si es que... Mira que lo tenías Damián. claro. Mira que lo tenías claro, Juan. A ver, no. ¿Si Damián qué? Vendiera algún producto del cual fuera comprador la pareja. Vale. Juan, es una pregunta buena, Es una pregunta buena, pero Juan no vende nada. Juan no vende nada. Juan no vende nada. Digo que no conmigo. Juan, Damián no vende nada. Damián no vende nada. Juan igual sí que vende cosas en Wallapop. Vale, pero el Damián este de la historia no vende nada. David, Cristina, venga. Vale. Bueno, pero está muy bien, era muy buena pregunta. A ver, David, yo iría poco... dijisteis... A ver. Di tú. No corras tanto, No, me centraría en la prueba. Iría algo como que se pueda probar, no sé. ¿Qué se te ocurre? Yo iba por otro lado. Yo habéis dicho antes que no eran familia, pero puede ser que, claro, no sería cuñado, pero puede ser que no estuvieran casados, si fuera hermano, algo, relación familiar. Que Damián tuviera algún tipo de relación con ella o con la pareja. ¿Es a lo que te refieres? Con la pareja. No, con ella con la pareja. Vale, con ella o con la pareja. Que queréis hacer las preguntas, yo siempre... Hacéis las preguntas que queráis, sois libres. Pero yo siempre digo que cuanto más precisa, más pequeñita parece la pregunta, más información da. Soy novato, voy aprendiendo. No, pero por eso digo... Y te voy a responder a esto, pero creo que ya estaba contestado. He dicho que no tenía ninguna relación, no había ninguna relación, ni los conoce. Damián no conoce a la pareja. Damián no conoce a la pareja, ni a la pareja, y por lo tanto no conoce ni a él ni a ella de manera individual. No conoce a la pareja. Victoria y Alex. Victoria, te voy a proponer una cosa. Podemos preguntar de la procedencia del objeto que no se sabe. No sé si te parece.
sí, me parece, pero ¿cómo cuestionamos la pregunta? Porque tú tenías alguna idea previa ya. Sí tenía Victoria, una, ¿no? sí. ¿Tú qué idea tenías, Victoria? ¿O no? Yo ahora mismo estaba perdida totalmente. Vale. O sea que te gusta la propuesta esta de la procedencia. Es la sospechosa, ¿no? La pareja. Sí, la novia, la novia del chico que han encontrado, la novia es la principal sospechosa. Cadáver. Sí. Mira, pues para hacer la pregunta un poco La más novia amplia, cadáver. podemos preguntar por la procedencia. En vez de preguntar que si es, yo qué sé, una horquilla o no sé qué, pues por la procedencia de que si es de la novia o del propio cadáver. ¿Te parece? Vale, sabemos que no ha sido el objeto contundente, por ejemplo, con el que sea... ¿Eso qué? Pero eso ya lo había dicho en el enunciado, ¿no? Que era de ella, el objeto era de ella. Me parece que ha sido a una primera pregunta que ha hecho Javier, a la que yo he respondido, si fuera algo perverso y estuviéramos, por ejemplo, jugando sin prisas, podría decir que no, pero para facilitar un poquito el camino he dicho que sí. Que era de... El objeto es de ella. El objeto es de ella. Sí, el objeto es de ella. Vale, entonces la pregunta que hacéis ahora en vuestro turno, ¿cuál es? ¿Cuál, Alex? También podéis pasar palabra, quiero decir, si no lo tenéis muy claro y pensáis que a lo mejor vais a dar palos de ciego y con esos palos de ciego igual podéis estar ayudando al resto de las parejas, también podéis decir paso palabra. Y con ese paso palabra luego tenemos dos preguntas. No, con ese paso palabra, como muy bien dice, pasas palabra, pasas el turno y después no tienes un turno doble. No es me guardo la palabra, sino paso palabra. ¿Qué hacéis, Victoria? Bueno, voy a preguntar yo por las clásicas. Venga. Vale. ¿Está el caso en una época actual? Sí, es bastante coherente y le daba, yo creo que la suficiente verosimilitud que sea algo que ocurre en la época actual. Está muy bien eso, porque acota de repente ya, esto no puede pasar. En la Edad Media no puede ocurrir, por ejemplo. Oye, aprovechando que ya hemos completado un turno de Javier, Juan, David, Victoria con sus Watsons, y para después no tener que ir con premura, hacemos la pausa obligada ahora. Pausa de hidratación. Pausa de hidratación y volvemos enseguida. 2 minutos. 4:33, 3:33 en Canarias. Hoy, aunque no sea el último viernes de mes, como marcan los cánones, pues que el calendario de estas últimas semanas tampoco ha sido el habitual. Y por lo tanto, de forma atípica, estamos disputando ya la última final de temporada, la última final de mes de temporada, porque empezamos con los playoffs el próximo lunes, en la madrugada del domingo al lunes. Estamos jugando con Javier, con Juan, con David, con Victoria, que han escogido de Watson a Laura, a La Parda, a Cristina, a Alex, y con la historia que llevaba por título 2 y sigue llevando por título 2 cosas en la mesa, que son las que tiene Damián. Una, el periódico, donde en la página de sucesos ve cómo se cuenta la noticia, que le está provocando un auténtico escalofrío. Se ha encontrado el cadáver de un joven en un parque público y su novia es la principal sospechosa de haber sido la que ha cometido el crimen. Deja el periódico y coge otro objeto que tenía en la mesa, que ya habéis descubierto que es algo que podría pertenecer a la novia, pero él no tiene ninguna relación, no los conoce. No conoce a la pareja, ni a la novia, ni a él. No es una carta, no es un abrecartas. Y él, igual que no conoce a la pareja, él está leyendo esto, pero las cosas de la vida. Tiene allí lo que sería, no es el objeto contundente con el que se hubiera cometido el crimen, pero sí que es la principal prueba de aquel asesinato. Yo creo que básicamente, resumido esto, cualquiera que se haya incorporado ahora está en las mismas condiciones, por ejemplo, que Javier y que Laura Martínez, que son los que siguen preguntando. Venga, disparad. Javier, ¿tienes algo, te digo, alguna propuesta que tengo apuntada? A ver, yo tengo un par de cosas, pero dime a ver qué se te ha ocurrido. A ver, lo único así que me ha llamado un poco la atención es que cuando Juan ha preguntado si Damián era vendedor de algo que la pareja podía haber comprado en algún determinado momento, la respuesta fue que no, pero a Roberto le gustó mucho esa pregunta. Era muy buena, era de dar un punto, un número, cuando estamos jugando habitualmente. Entonces, pues para llevarse un número. Sabemos que Damián y esta pareja no se conocen de nada, pero bueno, quizá puede haber algún vínculo que haga que la prueba del crimen esté
sobre la mesa de Damián. Entonces, no sé si de manera fortuita hayan podido coincidir en algún determinado momento. Claro, se ciñó la pregunta a lo de comprar. La Parda estaba diciendo, no sé cómo podríamos a lo mejor ampliar un poquito el espectro del mundo laboral. Sí, tengo alguna idea ya. Ya. A ver. Entonces, yo te lo lanzo por ahí, Javier, y tú con ello haces lo que quieras. A ver, yo tenía aquí anotado algo que tiene que ver con eso. Y dando pistas, que dice Edgar, y dando pistas por si no hacéis preguntas así que os las roben vosotros mismos. Sí, tiene que ver con esto, bastante con esto que me has dicho tú, que lo tengo aquí anotado. Venga, pues a ver, ¿qué preguntamos? A ver, a mí se me ocurre que si uno de los objetos es el periódico, y el periódico, por ejemplo, es de reparto, de estos que van repartiendo por las casas, va como en un envoltorio o con algo así. Si el envoltorio que es el otro objeto, o sea, o la cuerda con lo que lo atan, o este tipo de cosas. Si el otro objeto tiene algo que ver con el envoltorio del periódico, que supones que a lo mejor han repartido así, en la suscripción está... Vale, esa es la pregunta. La respuesta es que no. La respuesta es que no, que no tiene nada que ver con eso. Juan y Parda. A ver, que la Parda dice... Juan, no sé si le quieres hacer caso ahora, porque dice que tiene algo que coincide con eso. ¿Sí? No, yo preguntaría algo más general, que es si es importante el trabajo de Damián. Porque por ahí a lo mejor podemos llegar a cómo tiene ese objeto. Amigo. Pues sí, me parece muy buena pregunta. Incluso a lo mejor toda la que quieras, ¿eh? Incluso a lo mejor incluso a lo mejor Parda se podría preguntar si Damián tiene ese objeto debido a su trabajo, a lo que se dedica. Exactamente. Sí. Si quieres lo preguntamos así. ¿Sí? Sí, así. ¿Así lo preguntamos? Ahora va a decir que no, pero bueno. No, es una final y yo aquí soy un poquito más magnánimo de lo perverso que puedo ser en otras ocasiones, así que voy a decir que sí, Damián tiene el objeto debido al trabajo de Damián. Muy bien, Juan. Muy bien. Buena pregunta, Juan. Muy buena pregunta. Muy bien, Parda. Venga. David, Cristina, os toca a vosotros. Cada vez que vamos avanzando es una pregunta muy buena. Eso quiere decir que se ha llegado a una base de información también, yo creo que privilegiada. En este momento tenéis a lo mejor más opciones de hacer una pregunta que ayude todavía a avanzar, si cabe un poquito más. David, Cristina, venga, ¿por dónde tiráis? Pues tenemos muchas pistas. ¿Qué ves, David? Yo, yo tenía una, pero la última me ha descolocado un poco. Porque Roberto había acotado a un tiempo actual el tema y yo había pensado que quizás fuera un móvil. Pero claro, el hecho de que tenga un trabajo que le relacione con, no sé hasta qué punto... Claro, al ver la noticia en el periódico, con el móvil o alguna imagen que relacione el móvil con el objeto, ya está haciendo más de una pregunta. Pero, no sé. ¿Y tú lo ves tan descabellado eso de que debido a su trabajo él pueda tener un móvil? No sé, imagínate que es de la... Bueno, no, es que no quiero decir nada. Pero en algún sitio. No sé, se me ocurren muchísimas cosas. La podemos hacer sino un poco más general, relacionándola con el trabajo y viendo un poco cuál es el clima en el que trabaja Damián. Porque si, por ejemplo, está por la calle y utiliza, yo qué sé, un mono o algo del trabajo hay que concretar, le relacione. Hay que concretar. Sabemos que por el trabajo sí que tiene ese objeto y ese objeto puede ser la pista definitiva. David estaba ahí elucubrando, especulando, ¿y si fuera un móvil? Pero que no acaba de ver muy bien cómo a través del trabajo podría tener un móvil. Cosa que... Quizá porque trabaje en alguna cafetería o algo y ya se lo dejará olvidado. Pero no te puedo responder a dos cosas. O sea, me tienes que preguntar, ¿es el móvil? Y yo te puedo responder si sí o si no. Después ya, en el siguiente turno, igual alguien dice, porque trabaja en una cafetería y se lo deja olvidado. Y entonces ahí... Pero lo que decía antes, vamos pasito a pasito. Y seguro que avanzamos mucho más. ¿Te quedas con lo de la pregunta del móvil? Sí. ¿Te quedas con la pregunta del móvil? Sí. Es buena, es buena, pero no es un móvil. No, pero no es un móvil, no es un móvil. No sería descartable, habría 200.000 objetos perdidos. Claro, claro. 200, por ejemplo, se me ocurren miles de casuísticas que harían que Damián, gracias a su trabajo, tuviera, por ejemplo, un móvil, pero no tiene un móvil. Victoria. ¿Se te ocurre Alex, a ver. Sí. Alex, dime tú. A ver, yo yendo ¿Tienes algo? Sí, a ver, yendo un poco a contracorriente de la pregunta que han hecho antes, de lo de que el periódico se reparte, igual él iba a por el periódico y en ese ir a por el periódico ha recogido ese otro objeto y ha pasado por ese parque. Podemos formular algo así parecido. Vale. O
sea, la pregunta a lo mejor ciñéndola es, ¿él ha pasado por ahí por el parque donde estaba el cadáver? Esa es la pregunta que tú le propondrías a Victoria. No, digo la que él te propondría a ti, pero que a ti parece que no te gusta. ¿Cuál es la tuya, Victoria? No. Yo quiero saber si Damián lo que ve es una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad, es decir, que lo que tendría allí, porque imagínate una imagen... que... Sí. Que tuviera que ver con una cámara de seguridad, lo que tiene Damián, el objeto. ¿Eh? Sí, es esa pregunta, Victoria. No tiene que ver con una cámara de seguridad. Venga, yo creo que va a ser el último turno y empezamos con la locura, porque esto hay que dejarlo cerrado ya hoy. Javier, Laura, a ver si sin dar Javier, muchas pistas al resto, ¿qué creéis vosotros? Ahora que preguntamos. A ver, ha dicho que un móvil no es, pero dice que es el cadáver, el denunciado dice que se lo encontró haciendo footing por el parque. No, eso fue algo que decía él. No. A ver. No. Lo que dije es, añadiendo en el enunciado, el periódico habla en la página de sucesos que se cuenta la noticia que le ha provocado a Damián, que es el lector, un escalofrío. Se ha encontrado el cadáver de un joven en un parque público medio tapado por la hojarasca. Quizás se lo ha encontrado alguien que no es Damián. Alguien si tú tienes alguna duda sobre si ese alguien es Damián y si ha pasado por el parque, se puede preguntar. Claro. Se puede preguntar, pero vamos, no lo decía claramente el enunciado, desde luego, ¿eh? Vale. A ver. ¿En qué más piensas? Vamos a... Pues a ver, es que yo sigo con lo del reparto de periódicos. A lo mejor el cadáver era el que repartía los periódicos, ¿sabes? Y entonces... Le ha gustado lo del reparto. No sé muy bien si preguntar eso así concretamente o no sé cómo vincular al tema de la novia con eso. No sé qué te parece a ti. Desde luego, a ver, no olvidemos, lo digo porque a veces nos ofuscamos, ya hemos proyectado como una película, no olvidemos todas las demás pistas que a lo mejor hasta hemos conseguido nosotros. Porque ten en cuenta que una de las preguntas, y que quizá hiciste tú, es si el objeto que tiene Damián es de la novia. Es de la novia. Entonces tú dices, pasa por allí y se lo roba, siendo algo de la novia, se lo roba al... Por eso yo insistía un poco, Javier, en lo de la relación laboral, que igual podemos abrir ese abanico un poco, no ceñirlo solo a un reparto de periódico, sino que cómo puede ser que Damián tenga en su mesa algo de la novia de este hombre, sin conocerse, pero de alguna forma... En algún momento han tenido que compartir al menos ese mismo espacio, esa mesa de trabajo, de lo que es... Mira, esa es una buena pregunta, por ejemplo. Digo yo, para preguntas concretas. ¿Cómo llega Damián a eso, no? Hay que cerrar el abanico, Javier, la cosa está en tu hacer una pregunta. Vale, está en mi tejado. Bueno, vamos a ver. El otro objeto que ya sabemos que es de la novia, que podría no serlo, pero bueno, es de la novia. El otro objeto, ¿qué preguntamos sobre el otro objeto? Puede ser un... A ver, como... Hemos dicho que un reloj inteligente. Un reloj inteligente, reloj inteligente, ya está. El otro objeto es un móvil, ¿no? ¿Es un reloj inteligente? No es un reloj inteligente. No lo es. Juan, Parda. Parda, ¿cómo tienes el tema? ¿Cómo lo tienes tú? ¿Qué tal? Yo tengo alguna cosa por ahí, pero dime tú, a ver. Yo estaba pensando, que debíamos de centrarnos en cuál es el trabajo que hacía por ahí vamos Damián bien. Y incluso ella. Es que queréis tirar tres anzuelos a la vez. Claro, hay que ir poco a poco. Y ella, y no sé qué. A ver, venga, nos centramos en el trabajo de él, si es importante. Vamos a ver. Que ya hemos visto que es importante. O a lo mejor, si tú quieres preguntar, oye, igual que Damián, es importante también saber el trabajo de ella. Y eso es una cosa muy concreta. Y yo te puedo responder sí o no, o carece de importancia. Que es de lo que se trata. Pero venga, hay que hacer una pregunta que nos vamos a la locura del carrusel. No hay mundial hoy, digo, el carrusel de preguntas, pero ya. Vamos a ver, Juan. Parda, vamos a ver, por ejemplo, el trabajo que realizan él, o sea, Damián, o la novia. No pongamos condicionales, o sea, que no te va a responder. Es que no. Bueno, te voy a responder una pregunta concreta. O te voy a responder algo que no te va a servir. O sea, si tú quieres que te sirva mucho, pero para que te sirva mucho... por la novia, lo que habías dicho, si es importante el trabajo de la novia. Y así ya descartamos. El trabajo que realiza la novia fue el que provocó la muerte de su novio.
No. No, eso no. No, bueno, pero es lo que está preguntado. David y Cristina, ¿qué queréis saber vosotros? Cristina. ¿Cómo lo ves, David? Yo tiraría también por el trabajo, pero estamos deduciendo que trabajaban juntos. Yo lo preguntaría justamente si compartían trabajo. A ver, ¿Cómo lo ves? ¿Y tú, David, qué ves? ¿Qué dices? Si trabajaban juntos se conocerían, entiendo. Ya, claro, y hemos dicho, y desde el principio habíamos dicho que no se conocen de nada. Claro, pero yo digo, a lo mejor se ha podido encontrar él en la calle algún tipo de, pues yo qué sé, estos anillos o corazones que llevan compartidos las parejas, y que al verlo en el periódico dijera... Yo como jugaría, teniendo esa idea, bueno, que estoy empezando en esto, teniendo esa idea, yo lo que preguntaría, David, es, ¿lo que tiene encima de la mesa es algo que se ha encontrado en la calle? Es tan sencillo como eso. Pero tan sencillo, pues, y tú imagínate que te digo que sí, imagínate que te digo que sí, y si te digo que no también es importante porque ya descartamos un montón de cosas. Yo vuelvo a insistir, no hace pero yo vuelvo a insistir otra vez con lo mismo. ¿Preguntas eso? ¿Quieres preguntar eso? Pues dejémoslo ahí, sí. Vale, ¿se lo ha encontrado en la calle? No se lo ha encontrado en la calle. Victoria, okay. Bueno, pero ya sabemos que no se lo ha encontrado en la calle y es un dato importante. Y no se lo ha encontrado en la calle porque además, ¿qué tiene que ver con su trabajo? Pero claro, podría ser a lo mejor recolector de objetos perdidos por la calle. Pero no. Victoria y Alex, última pregunta clara por parte de la pareja, porque ahora empezamos ya el carrusel loco. Victoria, Alex, ¿qué preguntáis? ¿Tienes algo en mente? Alex, tú decías que, bueno, ya ha quedado descartado, que él no se ha encontrado nada en el parque. No. Era la pregunta tuya que tú querías hacer antes, ¿no? Claro, sí. Pues... Entonces, la importancia que tiene el objeto en cuestión es que tampoco es el arma del... No, y hay que tener crimen, en cuenta, ¿no? una cosa que ya decía el enunciado, es que nosotros sabemos que ese objeto, es decir, nosotros como el ojo que todo lo ve, como el narrador omnisciente, sabemos que ese objeto es muy importante para poder descubrir el crimen. Pero el enunciado decía, él, Damián, sin saberlo, él no tiene ni puñetera idea de que esa puede ser la principal prueba de aquel crimen. La pregunta, ¿cuál es? Victoria, Alex. ¿Tú crees que podemos tirar por algo de coincidencia? De que han coincidido en algún lado, por ejemplo en lo del trabajo, en la calle, en lo que sea. Es que eso también lo han descartado ya también. Que hay que preguntar algo. Hay que preguntar algo concreto y que yo pueda decir sí, no, carece de importancia y vayamos al carrusel. ¿Él es policía, Damián? Él es policía. Mira, es policía. La respuesta es que no. Y a partir de este momento, con todo lo que tenemos aquí encima de la mesa, tenéis que ir diciendo vuestro nombre, sobre todo aquellos que estáis por teléfono, para que yo vaya diciendo, vale, parad ahí, y entonces de los turnos y seguimos preguntando, ya sin orden ni concierto de parejas, quiero decir que a lo mejor si tenéis habilidad, agilidad, reflejos, buena voz, igual podéis monopolizar todas las preguntas, si tenéis inspiración también. Esto empieza ya. Parda. Laura. Javier. A ver, Parda, Laura, Javier es lo que he oído. Y ahí paramos. Parda. Sí. ¿Es importante el trabajo de la novia? ¿Es importante el trabajo de la novia? No es importante. Laura. ¿Damián se encuentra en su mesa o su puesto de trabajo? Damián se encuentra, sí, en su puesto de trabajo. ¿Y después quién había dicho? ¿Alguien? Después de... Javier. Javier, venga, sí, Javier. A ver, Damián es periodista. Damián no es periodista. ¿Quién más? Juan. David. Juan y David, venga. Juan y David, en ese orden. Juan. El trabajo de Damián es sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo humano, no. Y David. ¿Y puede ser algún tipo de funcionario o administrativo? Funcionario administrativo tampoco. Parda. No, bueno. Parda. ¿Puede ser una fotografía? El objeto no es una fotografía. Laura. ¿Damián es médico? Damián no es médico, no tiene que ver con el cuerpo humano. Ay, perdón. No, pero está bien, bueno, porque estaba pensando en la pregunta y a lo mejor, pero así resaltamos, no tiene que ver con el cuerpo humano. Alex. ¿Damián ha estado en el lugar del crimen? Damián no ha estado en el lugar del crimen. Yo creo que otro día tendríamos que empezar desde el principio con el carrusel, porque esto es lo que os obliga a hacer preguntas concretas. Venga, Javier. ¿El otro objeto es un libro? El objeto este que estamos buscando, aparte del periódico, no es un libro. Parda.
¿Damián trabaja en una oficina? En una oficina así. No, yo no lo describiría como una oficina. No lo describiría. David. ¿Puede ser que Damián trabaje en algún sitio que dé algún parque público donde pudiera haber visto? No. ¿Qué más? La podemos Javier. dejar desierta, pero desierta quiere decir que tampoco llega ni nadie a la final. ¿Quién había pedido? ¿Javier? Javier, venga. El lugar donde está Damián, que hemos dicho en una mesa, ¿es un bar? Un bar tampoco, no es un bar, no es una oficina. Laura. Se parecería más la oficina sin serlo, más que al bar, digo por dar una pista, pero no lo definiría yo como una oficina, Laura. ¿El objeto que es prueba del crimen es ropa? No es ropa. Parda. ¿Trabaja en una tienda, Damián? En una tienda se parece todavía un poquito más a lo de oficina, pero sin serlo. Laura. Laura. ¿Damián trabaja en un supermercado? En un supermercado no. David. A ver, Juan lo ha dicho, y photo finish Juan y después David. Juan. ¿Repara algún material? ¿Repara algún material? Sí. Sí, repara algún material. Bueno. Laura. Espera, David había pedido Perdón, antes. Parda. David, Laura y Parda. Pero primero David. ¿Puede ser que en ese establecimiento donde repare algún material ella haya dejado olvidada una tarjeta de crédito? No es tarjeta de crédito. ¿Damián es mecánico? Mecánico, repara, pero mecánico de coches. Mecánico... O mecánico, repara cosas, pero mecánico de coches. De coches. No. Y Parda me parece que había preguntado. Parda y Javier. ¿Trabaja en alguna joyería, relojería? No, joyería, relojería tampoco. Javier. ¿Es una tienda de arreglo de zapatos y llaves? De zapatos y llaves tampoco. Victoria. Victoria. ¿El repara móviles? Repara móviles no, habíamos dicho que no era un móvil, me parece que habíamos descartado. Juan. Repara pintando. Repara pintando. No pinta. Cristina. ¿Son unas gafas? No son unas gafas. Javier y David. Javier. Ahora se me ha oído. Vaya, bueno, pues David entonces, David. Y mientras... ¿Puede ser que... Espera, a ver. ¿Puede ser que trabajaran en el mismo sitio a pesar de no conocerse? No. Espera, Javier, ¿se te ha ido pero ha vuelto Sí, ya o no? ya está, Venga, ya lo tengo. tira. A ver, ¿el objeto es electrónico? Sí. Una pregunta de las clásicas. ¿Hay algún objeto electrónico, dispositivo electrónico importante? Básica, de las de siempre. Una hora y no se había hecho. Bueno, espera, Laura primero había pedido. Laura. Damián es electricista. Repara y son objetos. Y Javier me parece que había pedido, ¿no? ¿Javier? Sí, ¿O quién? Javier, yo, Javier. Venga, Javier. ¿El objeto es una cámara de fotos? No es una cámara de fotos. Alex. ¿Con ese objeto se puede localizar al autor del crimen? No, lo único que la posibilidad, esto sí que queda claro, como lo está reparando, se sabe que es el objeto que ha llevado a reparar o que ha llegado allí hasta su mesa, se sabe quién es el dueño, pero no. David, venga. No sé si has desvelado la edad de la novia, pero puede ser algún tipo de objeto de estos que llevan las personas mayores o los críos que son localizadores de GPS. No es ningún localizador de GPS. Espera, Laura y Javier. Laura, Javier y Juan. Y paramos ahí. Laura, ¿el objeto es un ordenador? Un ordenador no. Laura, Javier. Yo iba a preguntar si era un portátil. Un ordenador portátil. No es un portátil. Y Juan. ¿Es un producto doméstico de casa? Un producto doméstico de casa, sí. Producto doméstico de casa, sí. Nos vamos acercando. Parda. Parda. ¿Es una aspiradora? Es una aspiradora. Sí, una rumba. Una rumba. Anda. ¿Y esto? Lo ha grabado. Una rumba. ¿Y por qué dices lo de la rumba esto? Me interesa mucho. Me parece que es muy buena. ¿Por qué dices lo de la rumba, Parda? Es buena. Pues porque le graba. No, la rumba, no, graban y pueden hacer mapeado de puede los hacer recorridos. Mapeado, puede recoger objetos, ¿no? Puede recoger objetos que se hayan encontrado. Objetos biológicos. Claro, restos de pelos con sangre. No, si ya está resuelta. Si ya está resuelta. ¡Que Laura! Si ya está resuelta. Por fin. Damián repara rumbas. La rumba esta que entró en funcionamiento mientras la chica se llevó el cadáver y que tenía programado y que no sabía y que recogió objetos, pelos, sangre y Damián, por lo tanto, tenía allí el objeto que podía ser la gran prueba
que incriminara a la novia. Bueno, ¿cuándo se te ha ocurrido, Parda? Nada, y mira que hubiéramos avanzado si alguien si hubiera hecho yo mi pregunta. La pregunta clásica. Bueno, pues, oye, Parda, eso hace que Juan de Vigo, Juan, ya puedes invitar a... Parda, un abrazo, un abrazo, le puedes invitar. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Puedes invitar a un abrazo. Oye, Juan, entras ya, estás invitado, ya veremos cómo lo organizamos la semana que viene, pero eres uno de los superfinalistas, con eso tenemos 10 y ahora habría que hacer un sorteo. Entran también Javier de Guadalajara, David de Madrid y Victoria de Sevilla. Por lo tanto, Javier de Guadalajara 30, David de Madrid 31, no quiero decir que vayan en ese orden, y Victoria de Sevilla 32. David de Madrid, a ver, ¿y quién va a ser la voz inocente? Como me hacen falta 2 números para colocar los 2 playoffs que entran de los mejores terceros, como decíamos, van a ser, yo creo que las 2 voces más inocentes que hay aquí. Por supuesto. Alex y Cristina. Cristina, dime un número del 1 al 32. Pues el 8. El número 8. Con el factor de corrección que hemos puesto aquí, y que queda, lo digo porque muchas veces nos dice, oye, ¿por qué decís un número? Y después dice, pues el 8, pero llegó en orden de... El orden de llegada fue el tal. Sí. Porque antes del sorteo ponemos un factor corrector que es o más 3, o más 2, o más no sé cuánto, para que nadie pueda saber más o menos cómo llegó sobre febrero, a ver si es el 8, y nadie sabe el factor de corrector, que en este caso tampoco lo voy a decir, pero... Juancho en ruta hacia Valencia, que en realidad estaba en otro número que no es el 8 para que no se sepa el factor de corrección para la siguiente, Juancho en ruta hacia Valencia y que llegó a una final con el caso de Mensaje Mortal. Juancho, estás invitado a ser otro de los finalistas. Nos falta uno. Bien, Juancho. Así que dime un número tú, Alex, del 1 al 32 y que no sea el 8, que es el que ha dicho... Pues el 15. El número 15. El número 15... que en realidad en otro lugar, Mario de Lugo, que hizo una primera llamada en el caso de una prueba en la basura, Mario de Lugo y Juancho en ruta hacia Valencia son los que se han clasificado. Hoy también lo ha hecho Juan de Vigo, y bueno, los 9 anteriores que habían ganado mensualmente su plaza en los playoffs con los que empezaremos a jugar ya la próxima semana. Bueno, enhorabuena, que habéis jugado todos muy bien, fenomenal. Enhorabuena y hasta la próxima. Seguir intentándolo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, oye, Luismi está por ahí, pero vamos a hacer un avance, ¿no? Vamos a ver cómo arranca, cómo hay que prepararse para lo que está por llegar ya a partir de este fin de semana. Luismi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hay que prepararse para el extremo calor de hoy y sobre todo del fin de semana. Hoy va a tocar en el suroeste del país pasar de los 42, 43 grados, también una buena subida de temperatura en la costa y el sur gallego, esa subida que se va a afianzar mañana y sobre todo el domingo. Otra vez, gran parte del país de 35 a 40 grados, pero el domingo rozaremos los 45 grados en el Guadalquivir sobre todo. Muy pocas tormentas, algunas de tardes, básicamente de calor, sobre todo en las sierras del sur del país. Vale, ¿y hoy? Y dejamos atrás ya el mes de junio con esas olas de calor tan destacables, y es curioso porque gran parte del mes no hemos tenido en España sitios en los que haya hecho fresco, en los que podamos habernos escapado del calor, pero sí que hemos tenido un refugio climático curioso. ¿Dónde? En Canarias, nadie lo diría, pero mientras en la península de Baleares gran parte del mes de junio nos hemos cocido, también en Europa, en Canarias han tenido unas temperaturas que no han tenido nada que ver con algunos sitios del Cantábrico en los que se ha desbocado la temperatura. Vamos a ver cómo esas ondas, como esas pelotas atlánticas que avisábamos hace unas semanas, traen un ambiente más llevadero en las Islas Afortunadas. Bueno, pues lo vemos ya en la segunda parte. Digo lo de ondas y pelotas, después lo explicamos en deportes porque ha tenido mucho que ver con el gol que podría haber supuesto la prórroga, pero que han anulado después de haberle pitado además un penalti en contra injustísimo a Croacia, pero además el gol que gracias a la aportación tecnológica en el fútbol moderno ha hecho que Croacia se quede fuera ya del Mundial. Lo explicamos enseguida, igual que otras cosas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.